Muy buenas tardes. Hoy es sábado 11 de abril, y luego de un intervalo de casi 6 meses, volvemos a estas grabaciones, a estas charlas. Cuestiones de salud eh, hicieron de que faltáramos estos últimos 6 meses en estas grabaciones que ya tienen 2 años de antigüedad y que hemos denominado, para darle un nombre, nos obligaron a salir. Bueno, así que es el regreso esto. Y bueno, estamos viviendo un periodo especial de este país y del mundo que hace de que, como era el propósito de estas audiciones, de estas grabaciones, eh, interpretar lo que está pasando. Más allá de todo el aluvión, de todos los medios de información que no nos dan descanso acerca de las pandemias y otros males. Pero nosotros tenemos nuestro propio camino y hoy nos vamos a desdecir ese camino. Entonces, para quienes nos conocen, saben de que nosotros hemos dicho en el plano político que al Uruguay no lo gobierna ningún uruguayo. Al Uruguay lo maneja, lo domina, lo gestiona el capital financiero internacional. ¿Cómo es esto? Y bueno, por una deuda externa que se ha ido incrementando por la venalidad de algunos políticos que hicieron esa entrega de los destinos de Uruguay al capital financiero internacional. Entonces, la existencia de la deuda condiciona la soberanía y la autodeterminación de este país, al igual que pasa con otros países. Pero lo que queremos referirnos es que nosotros hemos dicho una y otra vez que al Uruguay no lo gobiernan los uruguayos, y hoy queremos reiterarlo en este regreso a las grabaciones. Entonces, si hay algo de actualidad, es el tema de UPM-2. Entonces, hubo un cambio de gobierno, las elecciones así lo determinaron, y el gobierno que se fue hizo un acuerdo secreto con UPM-2, UPM, para establecer una nueva pastera allá por Durano, Tacuarembó. Y eso significa que Uruguay va a hipotecar su destino por 50 años por lo menos. Es algo tremendo a lo cual estamos asistiendo. Y bien, entonces se descubre que en ese contrato, digamos, secreto, hay una cláusula en que dice que si hay una tragedia, una pandemia, una guerra, etcétera, el contrato puede ser rescindido. Y como a la humanidad le afecta esto de la pandemia del coronavirus, todos dijeron, bueno, esta es la oportunidad de dejar atrás un calamitoso contrato con una multinacional que va a hipotecar el destino de los uruguayos. Entonces, si bien nosotros siempre hemos asegurado de que no iba a haber modificación alguna en el gobierno que viniese, según el resultado de las elecciones, porque al Uruguay no lo gobiernan los
los uruguayos. Y bueno, tenemos nuestro romanticismo, la esperanza nunca muere, y decimos, bueno, hay una cláusula que le permite al gobierno uruguayo zafar de esta situación espantosa que significa la firma de ese contrato. Pero en realidad es aquello de qué lindo sería que así fuese, que el gobierno uruguayo actual desconociera un contrato oprobioso y a raíz del descubrimiento de esta cláusula desconociera o rescindiera el contrato. Eso es porque nunca perdemos nuestra esperanza, nuestro carácter romántico, a pesar de que la lógica indica que ningún gobierno en Uruguay se maneja a sí mismo, sino que cualquier gobierno uruguayo responde a las directivas del capital financiero internacional, que es quien realmente gobierna el Uruguay. Pero ¿qué es lo que ha pasado paralelamente a nivel mundial? En el campo que el Uruguay se mueve, en el plano comercial, económico, político, hay un abandono de la democracia y el regreso del poder absoluto. O sea, eh, el poder de los reyes, de la monarquía, en donde la participación de los pueblos era solo acatar las decisiones de los monarcas. Entonces, los políticos uruguayos, como los virreyes del pasado en esta zona, cumplen los mandatos de los reyes. ¿Quiénes son los reyes hoy? Son un grupo de familias poderosas que controlan desde el punto de vista económico, financiero, político, a gran parte de la humanidad. Entonces, los políticos uruguayos acatan la voluntad de los reyes actuales. Llámese Rothschild, Rockefeller o quien sea. El club de Bilderberg, ¿verdad? Por ejemplo, el dueño de UPM integra el club de Bilderberg, que se ha denominado como los amos del mundo. Entonces, esos son los reyes actuales. Esa gente no le interesa la democracia, sino dan órdenes. Y los políticos locales acatan, que vendrían a ser los virreyes del tiempo colonial. Pero en otras palabras, hemos vuelto al tiempo de las colonias y somos una colonia. Entonces, el gobierno de Tabaré Vázquez determina la entrega brutal de la economía, la soberanía y la autodeterminación del Uruguay, y el gobierno siguiente, que es este, nuevo gobierno, dice que va a cumplir con lo que llama la marca país, que no va a desdecir los compromisos que el gobierno anterior hizo. Eso en realidad es propio del tiempo colonial. Ya no tenemos soberanía ni autodeterminación. A los pueblos no se los escucha. Entonces, mediante un salario elevado, hoy hay nuevos virreyes. No son los que dan las órdenes, son las que reciben órdenes de las metrópolis y retrocedemos un tiempo en que la democracia no existía. Fue anulada la democracia. Ningún programa del Frente Amplio indicó de que iba a entregar, todo lo contrario, iba a entregar las riquezas del Uruguay. Y en este gobierno actual, que hace días que está ejerciendo, idem.
no hubo ningún programa. Es que no hay programas. Solo se acata las decisiones del capital financiero internacional, que es el que gobierna todos estos países. Quiere decir que, pasado casi 2 años que hacemos estas audiciones o grabaciones, nosotros ratificamos lo dicho de que en Uruguay no gobiernan los uruguayos. Y han creado una figura fantasiosa de que en Uruguay hay una oligarquía, o sea, el gobierno de unos pocos, que existió en el pasado hace 50 años, pero ya no existe más. Acá no hay ningún uruguayo, como en tiempo de la oligarquía, que las familias uruguayas, esas de la rosca, de la oligarquía, controlaban una banca nacional, la industria nacional, y eran grandes hacendados. Eso no existe más. Ahora gobierna directamente el capital financiero internacional. Y es lo que nos está pasando. Entonces, dejando de lado nuestro romanticismo, que nunca muere, la lógica indica que debía pasar lo que está pasando. Y que este gobierno va a seguir por el mismo sendero que el gobierno anterior, que es el acatamiento al poder mundial. Bueno, pero hay entre telones, o mejor dicho, hay consideraciones a hacer. Nuestros políticos tampoco son analfabetos. Entonces saben que si hay alguien que rechaza o no cumple con los mandatos del capital financiero internacional, lo que le espera es muy salado. O vienen las sanciones a los países, o los bloqueos a los países, o la muerte selectiva de, por ejemplo, su presidente que ha tomado la decisión de rechazo a la directiva, o las invasiones masivas y la invasión de estos países. Nadie desconoce eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es nuestra reflexión de hoy. Quien no quiere entregar su patria al que desaparezca, tiene que considerar todos estos aspectos. Y que hay una serie de, yo qué sé, en Irak el presidente Hussein lo eliminaron, lo abarcaron, porque simplemente no quería vender su petróleo eh, por dólares, sino por euros. Lo mismo le pasó a Gaddafi, lo asesinaron por eso. Lo mismo pasó en Venezuela con Chávez, etc. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es fatal esto? ¿No hay nada para hacer? ¿Debemos entregarnos porque el poderío es inmenso frente a nuestras posibilidades? Y creo que no. No debe ser así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, que nuestro presidente del día de hoy no está en condiciones de pararse de manos ante el capital financiero internacional, porque hay requisitos necesarios para resistir. Y en el ABC de la resistencia debe estar de que debe contar el político que quiera resistir al capital financiero internacional con un pueblo organizado que lo respalde. Y eso no existe. Este presidente llega por una coalición de partidos, pero no hay pueblo organizado atrás. Su partido no es pueblo organizado. Es necesario un proyecto de país, que no es lo mismo que un programa. Sabemos que no existen programas, que el presidente actual no tiene un programa, llegó a la presidencia sin programa, el gobierno anterior llegó sin programa de gobierno. Pero nosotros hablamos de que para poder encarar la resistencia
que es el anhelo, el deseo de mucha gente, entre la que yo me cuento, es necesario un proyecto de país. Y el proyecto de país hace necesario un pueblo organizado atrás de un planteo en todos los campos, en el económico de todos los rubros, un análisis, un estudio, cómo puede sobrevivir y enfrentar este país a los poderes mundiales, y que ese estudio o proyecto país puede venir de un partido político, puede venir de una organización social. No es una cosa o la otra. Puede venir. Pero si no hay respaldo para el político que quiera oponerse al dominio colonial que ha vuelto a regresar, si no hay respaldo de un pueblo, es inviable el hecho de resistir. Entonces, a todos los homicidios que ha cometido el poder mundial contra los políticos que se resisten, nosotros decimos de que sí existen, pero cuando hay un pueblo atrás, el homicidio, qué sé yo, pasa a ser infructuoso. Entonces, si retrocedemos en el tiempo, tenemos a General Artigas que resiste a los poderes de su momento y da el combate hasta el final, en el plano bélico. Y pierde ¿por qué pierde? Por lo desigual de las fuerzas que se confrontan. El presidente paraguayo en el siglo XIX también le pasa lo mismo. Confronta y muere hasta el último paraguayo, pero eh, las diferencias en las fuerzas que se enfrenta hace que sea derrotado. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Y bueno, hoy, como en el principio del siglo XX, hay un panorama internacional que a los poderes clásicos que nos han explotado y dominado, se oponen nuevas potencias que emergen y que es posible hacer un juego como lo hizo José Valle Ordóñez y sucesores, de apoyarse en unas potencias para neutralizar eh, la influencia de otras. Eso pasó a principios del siglo XX y mediados del siglo XX entre las dos guerras mundiales. Y el mundo está en guerra. Entonces quiere decir que nosotros tenemos esa esperanza y esa posibilidad de apoyarnos en algunos países que quizás no sean mejores que los que nos dominan, pero hacer un juego de cintura que nos permita zafar de estas oprobiosas situaciones que nuestro país vive y conjuntamente con nuestro país un montón de países que ya se deja de lado la democracia y se impone el colonialismo más feroz. Y bueno, creo que tenemos esa posibilidad si la decisión política está. Bueno, quería decirles eso por hoy. Mi salud no ha mejorado mucho, pero eh, quería volver a estas grabaciones. Muchas gracias.